Listo. Em, bueno, antes de seguir, déjenme repetir lo que dije ahorita, por si alguien lo quiere ver después. Entonces, ahorita, hasta ahora solamente habíamos hablado de un ejercicio, el ejercicio número 3. Entonces, un compañero preguntaba si dijo que hizo la cuenta y le dio 0, pero que por otro lado, esa parábola en realidad es una parábola que abre a la izquierda y que tiene vértice en el punto 3,0. Entonces, es una parábola simétrica con respecto al eje X. Entonces, la región de integración es una región, ajá, que es un pedazo de parábola y que se puede ver como, o que es, em, digamos que el pedazo de arriba reflejado abajo, o el de abajo reflejado arriba, no importa. Entonces, el compañero proponía em, encontrar el valor de la integral arriba y multiplicar eso por 2. El problema es que el integrando no es una función simétrica en el sentido de que en el punto XY arriba vale lo mismo que en el reflejo de ese punto XY abajo, porque el reflejo de ese punto XY abajo es el punto X, menos Y. Y ahí en ese punto la función vale menos lo que vale arriba, porque la función es X a la 3 por Y. Entonces, si arriba vale X a la 3 por Y, abajo va a valer X a la 3 por menos Y. O sea, menos X a la 3 por Y. Entonces, en realidad, sí, la región es simétrica, pero la función es impar. Es impar. Entonces, en realidad, sí va a dar 0, porque la integral vale abajo vale lo que vale arriba, pero con un signo menos, que es lo que pasaba con la función seno cuando se integraba entre menos pi y pi. Entre 0 y pi vale algo, no importa cuánto, y entre menos pi y 0 vale eso mismo algo, pero con signo negativo, porque ahí la función es impar. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces sí es correcto afirmar que la integral da 0. Lo pueden hacer haciendo la cuenta o lo pueden hacer argumentando la simetría o más bien la antisimetría que hay. Bien, ahora estamos hablando del problema número 10. Entonces, decía lo siguiente. En general, si a uno le dan una curva o solamente le dicen sobre la curva que une a dos puntos, le dan el campo y le piden encontrar la integral de línea del campo sobre la curva, eso en general no se puede hacer. El problema está incompleto porque me tienen que decir quién es la curva. Curvas que unan a 1, 1, 1 y a 1, 2, 4, pues hay muchas, ¿cierto? Puede ser esta, puede ser una línea recta, puede ser un semicírculo. Hay muchos. Y muy probablemente cada vez que se cambie esa curva, cambia la integral. Entonces el problema está incompleto en general. Solo que en este caso el campo es un campo particular. O sea, en este caso el problema no está incompleto porque el campo tiene una propiedad y es que el campo es gradiente. Entonces era eso lo que está escribiendo, que F es un campo gradiente. Eso significa que hay una función F minúscula tal que el campo F en realidad es el gradiente de F. O en efecto, mejor, en efecto. Ahora, descubrir quién es esa función F minúscula es sencillo. Si qué función F minúscula tiene como gradiente este vector de acá. Si lo logran ver. Entonces yo quiero una función F minúscula
Pongámoslo por Sería acá. Quiero x una a f la 2 minúscula. yz, x a la 2 yz y x a la 2, sí, la misma, ¿no? La misma, ajá. Ajá. Entonces esta de acá, muy bien, gracias. Funciona. ¿El por qué? Porque el gradiente de esa función el gradiente de esa función. ¿Quién es? Entonces la derivada con respecto a x es 2xyz. Con respecto a y es x cuadrado z. Y con respecto a z es x cuadrado y. Y eso es f mayúscula. Ok, entonces efectivamente f mayúscula es un campo gradiente. Y ayer vimos que cuando es un campo gradiente, esa integral, que entonces se puede escribir así, si simplemente estoy reemplazando el campo por el gradiente de la función que encontré, es lo mismo. Esa función en realidad es f de donde arranca la curva menos f de donde termina la curva. Entonces no sabemos quién es A ni quién es B. Recuerden que A y B lo estamos reservando para decir o para referirnos al inicio del tiempo y al final del tiempo, o al intervalo izquierdo del intervalo, perdón, al extremo izquierdo del intervalo y al extremo derecho del intervalo. Entonces no sabemos quiénes son, pero sí sabemos quiénes son estos de acá, en rojo. Si A y B no lo conozco, pero sí conozco sigma de A y sigma de B. Sigma de A es el punto inicial de la curva, sigma de B es el punto final de la curva. Y en este caso, pues son 1, 1, 1 y 1, 2, 4. ¿Sí era así? 1, sí. Y listo, entonces ahora nada más es evaluar. Entonces sería f de 1, 1, 1 es 1 y f de 1, 2, 4 es 8. Entonces esto es menos 7. Listo. Ah, listo, profe. Sí, sino que es que al igual este y lo que era el otro, no veía como muy claro lo del sigma. Bueno, de hecho en el otro es un cuadrado. Dice ahí, Ah, el eh, otro también lo podemos discutir. sí, no, pero no sé cómo acá el sigma de ese cuadrado. Sí, entiendo el ejercicio, pero no como acá el sigma de ahí, la función. Ok. ¿Cómo dice exactamente? Entonces, ese era el problema 10. Sí, ya le digo cómo dice. Ah, es del libro. Ya. Dice, sea f z a la 3 más 2xy y Espera, espera. Aquí es F minúscula o mayúscula. mayúscula, mayúscula. Entonces, una componente es z a la 3 más 2xy y ¿Más qué, perdón? 2xy. 2xy y todo y. Ah, ok. O sea, así. Eso. Ajá. Más x a la 2j más 3xz a la 2k. Pero le faltó el Y, no. En el 12, no, en el 12 eso está así simplemente. A ver, z a la 3 más 2xy más x a la 2j más 3xz a la Ah, 2k. faltaba un ya acá. Ah, ya. No me había fijado esa parte. Y dice, mostrar que la integral de f a lo largo del perímetro del cuadrado unitario con vértices más o menos 1, más o menos 1,5 es 0. Eh, ¿Cómo es el cuadrado? ¿Vértices en dónde? En más o menos 1 y más o menos 1,5. Y dice que es unitario, eso es otra cosa. No estoy entendiendo cómo es Porque dice, perímetro del cuadrado unitario con vértices en más o menos 1
coma más o Ah, menos 1,5. listo, ya entendí. O sea, los vértices son 1, 1, 1, 1,5, perdón. No, 1, Ya entendí, profe, esos vértices. Sí, no, ese más o menos, sí, más o menos 1, coma, más o menos 1 y coma 5 son los vértices. o sea, el vértice de abajo, ¿cuál es? Bueno, o sea, en realidad eso no importa. En realidad, quién es el cuadrado no me importa. Ese es el punto, que no importa quién es el cuadrado. Digamos que el cuadrado tiene vértices, lo que sea. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es encontrar la integral de línea de f Verificar que es 0, sobre la el... integral. Ajá. Entonces, uno podría hacerlo de tres formas. De tres formas. Una forma es la siguiente. Digamos que es la que uno haría si no sabe lo de campo gradiente. Uno haría lo siguiente. Primero integro sobre... Entonces, esto de acá es la integral sobre el lado B1, B2, más la integral sobre el lado B2, B3, más la integral sobre el lado B3, B4, más la integral sobre el lado B4, B5. ¿Por qué eso es así? Porque igual, por la misma razón que cuando uno integraba entre A y B, digamos, una función normal allá en el curso de cálculo 2, pues uno podía partir el integrando y eso era lo mismo que esto de acá. La misma cosa ocurre en curvas y la razón es la misma. Sí, integrar sobre curvas en realidad es integrar sobre intervalos. Entonces lo que estamos haciendo acá en el fondo es coger el intervalo de integración y partirlo en 4 pedazos. Entonces esta es una manera de hacerlo y para eso lo que toca hacer es parametrizar cada uno de los lados. O sea, verlos como curva. Eso no es fácil, perdón, eso no es difícil, es fácil. Por ejemplo, ¿cómo se parametriza ese lado de acá? Entonces ese lado de acá vamos a pintarlo de rojo. Entonces el lado rojo, mejor lo identificamos con una curva sigma. Esa curva sigma es una curva que va de 0,1 a R2 y que en T vale, aquí lo puedo definir de 1.000.000 de formas. La forma más natural es simplemente B1 más T por B2 menos B1. Eso acá es una parametrización del lado B1, B2. ¿Por qué? Porque cuando T recorre el intervalo 0,1, esta imagen de acá recorre todo el lado. Otra forma de parametrizarlo es, por ejemplo, no poner T, sino poner raíz de T. De nuevo, cuando T recorre todo 0,1, esta cosa de acá recorre todo el lado. Otra forma es poner acá T a la 20, etcétera. Entonces aquí ponemos cualquier función que cuando T vale entre 0 y 1, esa también. Entonces eso me da una parametrización del lado.
Si todas esas son reparametrizaciones de la original, de la primera que les dije. Entonces, bueno, uno coge la más sencilla, que es esta de acá. Recuerden que B1 y B2 son vectores en el plano, ¿sí? Son coordenadas, son parejas de puntos. Entonces ahora ya tengo la parametrización, es sencilla, y procedo a hacer esta integral, por ejemplo. Y después hago lo mismo con ese pedazo. Entonces aquí parametrizo el lado este vertical, después parametrizo el lado B3, B4, después parametrizo el lado B4, B5, B4, B1. Puse B5, pero es B1. Y listo. Y encuentro cada una de las integrales y sumo. Solo que eso no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque, es decir, si uno lo puede hacer, si no tiene más idea, pero eso no es necesario, ya que este campo de acá es un campo gradiente también. F es un campo gradiente. ¿A quién podría tomar yo como antiderivada de F? O sea, ¿qué función tiene gradiente igual a F? O sea, yo quiero una F, díganme cuánto es, tal que el gradiente de F sea igual a F mayúscula. ¿Quién sería esa F minúscula? Bueno, ya respondieron x z a la 3 más x a la y. ¿Me puede repetir? Xz a la 3 más x a la 2y. Veamos, la derivada de esto con respecto a x es z a la 3 más 2xy cuadra. Con respecto a y, aquí se muere y aquí me queda solamente x al cuadrado, cuadra. Con respecto a z, aquí se muere y me queda solamente 3x z al cuadrado. Entonces sí cuadra. Bueno, si es confuso esta notación, eso es simplemente este número, coma, ese número, coma, ese número. Sí, esos son los vectores unitarios, unidades o básicos, como se llaman, I, J y K. Listo, entonces efectivamente esta función tiene como gradiente nuestro campo. Luego, eso de acá, si la integral que estoy buscando es esto de acá. Ahora, el cuadrado, bueno, le dije que había tres formas de hacerlo. Una forma fue la que les acabo de describir. Otra forma es parametrizar el cuadrado. Solo que esa forma es prácticamente la misma que les dije ahorita. Porque para parametrizar el cuadrado lo que toca hacer es parametrizar lado por lado y después pegar todo. O sea, uno puede usar el intervalo 0, 1 para parametrizar este lado. Después usamos el intervalo 1, 2 para parametrizar este. Después 2, 3 para este. Y después 3, 4 para este. Entonces ahí tendríamos una parametrización eh, desde el intervalo 0, 4. Solo que eso de nuevo no es necesario. ¿Por qué? Porque el cuadrado es una curva cerrada. Entonces cualquier parametrización que yo use, o bueno, no cualquiera, pero digamos que yo cojo una particular que arranca en B1, da la vuelta y termina en B1. O sea, ese cuadrado yo lo puedo ver como la curva o como una curva que arranca en B1 y termina en B1. Entonces, esa integral de abajo es
f minúscula de B1, que es el punto inicial de la curva, menos el punto inicial de la curva, que es el mismo B1. Tal y como ocurría en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, el ejercicio 10. Cuando el campo es campo gradiente, la integral sobre la curva es simplemente la f minúscula del punto final menos la f minúscula del punto inicial. Bueno, sí, aquí lo tengo al revés. Aquí lo dije al revés. Es el último menos el primero. O sea, aquí es b menos a. Es el final menos el primero. Entonces aquí el final es b1 y el inicial también es b1. Listo. Entonces, en general, el campo, la integral de línea de un campo que es gradiente sobre una curva cerrada es siempre cero, porque el punto inicial y final coinciden. Y la integral es f minúscula del final menos f minúscula del inicial. Entonces, esta integral da cero sin necesidad de saber parametrizar el cuadrado. Solamente me importa que el cuadrado sea una curva cerrada. Entonces, yo puedo cambiar el cuadrado por un círculo, por un triángulo, y sigue dando cero esa integral. Es eso de ahí, ¿se entendió? Sí, sí, profe. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo? Muchas gracias. Esa era mi duda. Ah, bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio? Profe, yo creo que es el punto 8 que en el libro es como habla sobre un cuarto de una circunferencia. 6, 1, 17. Eh, si alguien lo tiene abierto, ¿me puede decir qué página es? La sección 6, 6.1. Esa, te la acabas de pasar. 363, profe. Eso, ahí está. Es el ejercicio número 17. Sí. Entonces, dado pues las condiciones que nos dan ahí, eso apunta a que la gráfica es como un cuartico en la primera región de una circunferencia, ¿cierto? Mi De una duda esfera. está, perdón, de una esfera. Mi duda está como en esos casos, porque también me pasó con uno de volúmenes de los primeros ejercicios, uno como pues sí, delimita bien como los límites de integración y más cuando están como en términos de funciones. Entonces, digamos, para Z, suave, breve, se despeja Z y bien, pero mi pregunta está más radica más como en X y en Y, que me confundí ahí. Ok. Habíamos hecho un ejemplo muy parecido a este. Por acá debe ser.
Acá está. Entonces, ¿cómo se integra sobre, sobre la esfera? Así. Entonces, voy a ponerlo en rojo. Voy a poner en rojo la región de integración que nos están dando allá abajo, pues allá en el ejercicio. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo que habíamos hecho en clase, teníamos que encontrar el volumen de la esfera. Para eso lo que hacíamos era integrar la función 1 sobre la esfera. Ahora, la esfera tocaba describirla, como una región tipo algo, para poder integrar, ¿sí? Para poner acá los límites de integración. Entonces, lo que habíamos hecho era lo siguiente. Esta fue una escogencia medio arbitraria porque yo podía arrancar con Z o con Y por simetría, pero decidimos arrancar con X porque es lo más natural, arrancar en orden alfabético. Entonces, X lo ponemos a variar entre dos números. Después a Y la ponemos a variar entre una función de X y otra función de X. Y después a Z lo ponemos a variar entre funciones de X y Y, arriba y abajo. Entonces, X en este caso, de la esfera completa, siempre está entre -1 y 1. Voy a pintar en rojo nuestro caso. Entonces, nuestro caso, que es el caso del ejercicio, el X está entre 0 y 1. Vamos a Y. Entonces, en nuestro caso, digamos, en general, en la esfera, Y siempre está entre menos raíz de 1 menos X al cuadrado y raíz de 1 menos X al cuadrado. En nuestro caso, como estamos en el primer cuadrante, Y no puede ser negativo. Entonces sería Entonces, en entre cero realidad, y la raíz. exacto, Y está variando Ok. solamente entre 0 y la raíz. Ah, bueno, Mientras sí. que Z también está variando entre 0 y lo que obtiene uno cuando la despeja de la ecuación. Sí, ahí mi confusión era como lo de con Z. No encontraba como cuál era hasta qué punto llegaba Z. Ok, y sí, solamente esto de acá. Y ya se está integrando normal. Listo, vale. No hay ningún problema. Sí. Pero qué pena. ¿Me recuerda nuevamente cómo es que se hace, cómo es que se saca esa integral de Y? Pues perdón, esa raíz de Y, haciendo Z0 cuando se despeja. Ok, sí, sí. ¿Y ahora eso por qué? ¿O de dónde sale eso? Es que yo soy, o sea, yo debería hacer un buen dibujo, pero yo soy muy malo haciendo dibujos. Em, Pensemos que tenemos a la esfera, que ese es que el primer cuadrante es eso que tengo en rojo. Digamos que ese es el primer cuadrante. Entonces la esfera vive ahí. Sí, no sé, la esfera está allá. No la sé dibujar. Ahora, esa esfera em, tiene como una sombra. Digamos que este es X y este es Y. Tiene una sombra en el plano XY. Esa sombra es un cuarto de un círculo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a poner acá es cómo varía Y en esa sombra. Recuerden, tipo 1 era, por ejemplo, que X variara, o mejor dicho, uno comienza describiendo en qué intervalo varía X, después uno describe en qué intervalo varía Y en la región de abajo, en la sombra, digamos, y después uno describe en qué intervalo varía Z, ahora sí en el espacio, o sea, ahora sí en la dirección horizontal. Y por acá tengo la esfera. Entonces esta de acá corresponde a cómo varía Y en la sombra, o sea, en el pedazo del plano XY. Entonces,
Sí, digamos que yo tengo aquí un X. Ese de acá es, si no me engaño, es raíz de 1 menos X al cuadrado. Y entonces el Y está variando en todo eso de acá. Que sí, es sumar Z igual a 0. Entonces, de nuevo, uno primero comienza describiendo cómo varía X en, en dimensión 1. Entonces X varía entre 0 y 1. Después se va a la siguiente dimensión, que es dimensión 2. Entonces me voy aquí a la sombra o a la cara de abajo de la esfera. Ahí llevaría entre 0 y raíz de 1 menos X al cuadrado. Sí, el 0 quiero decir Y igual 0. Y ahí sube hasta Y igual a raíz de 1 menos X al cuadrado. Y una vez ya determiné cuáles eran los límites de Y, paso a los límites de Z. Entonces, si por acá está la esfera, entonces para Z lo que hago es, me paro en un punto de la cara y veo Z en qué intervalo varía ahí. Entonces ahí Z varía entre 0, porque aquí vale Z 0, y este de acá, que es raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Ah, listo, profe. Mil gracias. Ok, pero de nuevo, también podrían haber comenzado limitando, por ejemplo, a Y entre 0 y 1, después a X entre 0 y raíz de 1 menos Y cuadrado, y a Z dejarlo así. O sea, esa escogencia de X, Y, Z en ese orden fue arbitraria. Sí, aquí valía también coger primero Z, después X y después Y, por ejemplo. Pero obviamente no en todos los ejemplos la escogencia puede ser arbitraria. Listo. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio 7 para ver si lo podíamos discutir acá. El del taller, sí. Profe, la duda es que pues tampoco sé cómo sacar los límites de integración de esa etapa que se genera pues de la gráfica. Profe, si estás hablando, no te escuchamos hace rato. Creo que se te fue el audio, profe. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Desde que yo le pregunté, no se escuchaba nada. Regálame un segundo.
Ahora me escuchan. Sí, profe. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces, problema 7. Paraboloide. ¿Cómo era? Así. Dos x al lado más y al lado. Ya al cuadrado también. Ok. ¿Y el cilindro cómo era? Z igual a 4 menos y al cuadrado. Ajá. Listo. Bueno, entonces lo primero es entender, bueno, quiero el volumen, quiero el volumen de la región que ellos determinan. Listo, entonces lo primero es entender quién es la región. Creo que tal vez es más fácil comenzar dibujando el cilindro. ¿Cómo le fue haciendo estos dibujos? Profe, eso GeoGebra. Ayudándonos con GeoGebra, profe, porque Y, ok, ¿y será que no nos pueden mandar una foto al chat y yo la copio acá? ¿será Intentemos que a sí? ver. Ya, pues voy a intentar. Ok,
Profe, no le doy pegar en el chat y no me pega la imagen. Ah, pero puedes tomar un pantallazo, ¿o no? Pues ya, yo le tomé el pantallazo. Ah, pero Mándaselo por correo. sí, mejor, al correo. Profe, yo ahí se la envié el correo. Listo, gracias. Mm, mejor así. Ok, entonces lo que nos están preguntando es encuentre el volumen de la región azul que tenemos por acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ok, ok. Entonces déjeme y pienso cuál es la forma más rápida de hacerlo.
Profe, si quiere le digo, por ejemplo, yo como le pensé, no sé si esté bueno. Sí, claro, claro. Adelante. Pues lo que yo hice fue hacer iguales z y z. Entonces eso me dio x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. Un momento, entonces hagámoslo. Pues por un lado, eso acá es era así, ¿cierto? El paraboloide. Y por otro lado, 4 menos. Ese era el cilindro. Eso, y yo igualé esas dos z y me dio x al cuadrado más y cuadrado igual a 2. De acuerdo. Entonces, em, ese conjunto de acá Profe, es el igual a conjunto 2. igual a 2. Sí, gracias. Ups. Entonces, en ese conjunto, las dos gráficas tienen el mismo z. Sí. ¿Qué más? Y entonces para hallar el soporte x hice y igual a 0. Listo. Y para hallar el soporte de y, lo hice como usted lo hizo en el ejercicio anterior, que hizo y igual a la raíz de 2 menos x al cuadrado. O sea, dejé y en función de x. Y ese sería el soporte de Y para y. z, Y el de z, tomé la función de abajo, que es el paraboloide, y la función de arriba, que es el cilindro. de acuerdo. Y ya integré la función 1. Perfecto. Te entiendo. Déjame pensar un segundo. Listo, muy bien. Entonces expliquemos eso nuevamente. A ver, fíjense que em, voy a resaltar esa curva en color verde. Yo tengo esa curva por acá. Esa es la curva en donde se cortan eh, ambos sólidos. ¿Sí? ¿Qué puntos son esos? Son los puntos tales que, es decir, yo cómo encuentro un punto de esos, o más bien, cuando yo me voy hacia abajo, digamos las proyecciones, ¿qué puntos son esos? Esos son los puntos en donde la función que me da el cilindro vale lo mismo que la función que me da el paraboloide.
Es decir, los puntos XY que yo tengo abajo están caracterizados como, o sea, los puntos XY que me dan las dos primeras coordenadas de estos puntos sobre la frontera verde están caracterizados por los puntos X, Y, tales que el paraboloide o la función que me da el paraboloide vale lo mismo en XY que lo que vale el cilindro en XY. Es decir, son los puntos X, Y tales que esto es igual a esto, o equivalentemente lo que dice acá, o equivalentemente lo que dice acá. Es decir, que cuando yo proyecto la curva verde sobre el plano de abajo, lo que yo estoy viendo es un círculo. ¿Sí? De nuevo, la proyección de la curva verde sobre el plano XY es el círculo unitario de radio raíz de 2. ¿Estamos todos claros en eso o no? Sí, profe. Ok. Sí, creo que esa es la forma más rápida de hacerlo. Muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense que ahora yo cómo construyo la región de integración. Pues yo veo y cojo cualquier punto de esa sombra, lo proyecto hacia arriba y ahí yo voy a tener dos puntos de intersección. Uno con el cilindro, que es el que tengo más arriba, y otro con el paraboloide, que lo tengo por acá abajito. Z va a estar variando entre esos dos puntos de intersección. Entonces lo primero que voy a hacer es, de hecho déjenme pintar eso ahí. Déjenme, a ver, usemos amarillo. Pero yo voy a coger un punto acá. Hacemos nomás gruesecito. Listo, entonces lo primero es ver la proyección, ¿cómo la puedo escribir? La proyección la puedo escribir así. X, por ejemplo, varía entre -2 y 2. Mientras que Y varía entre... No, aquí no es -2, aquí es menos raíz de 2. ¿Sí? Y raíz de 2, no -2. Mientras que Y lo puedo poner a variar entre ese de ahí y ese de acá. Esta sería la descripción para la sombra. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo. Si están un poco enredados, pueden pensar lo siguiente. Yo quiero encontrar el volumen. Listo. El volumen está determinado por dos tapas. La tapa de arriba, que es esa de acá, y la tapa de abajo. La tapa de abajo es el pedazo del paraboloide que está aquí dentro del cilindro. Sí, es el pedazo de la tapa del paraboloide que está dentro del cilindro. Fíjense que ambas tapas en realidad son gráficas de funciones. Entonces lo que yo estoy encontrando es el volumen de la región comprendida entre dos gráficas de funciones. Entonces para eso lo que yo hago es miro hasta dónde llega la función de arriba, miro hasta dónde llega la función de abajo y en medio de esos dos está el rango que yo quiero.
También podrían hacer lo siguiente, también podrían encontrar el volumen de la región esta de acá y restarle este volumen de acá. Pues no, está mal escrito, de esta región de acá. Pero bueno, yo creo que va a ser claro lo que estamos haciendo. Ok, entonces X y Y varían en ese intervalo y ahora Z. Entonces Z de nuevo, aquí está pintado en amarillo. Miren el segmento amarillo. Entonces cuando yo fijo un punto XY de mi dominio, sí, de hecho, creo que es más claro si digo que esto de acá, este conjunto amarillo que estoy señalando ahora, es el dominio de las funciones que estoy integrando o que voy a integrar. Si es el dominio de las funciones cuya gráfica me interesa. Entonces, cuando yo agarro un XY en el dominio, yo miro entre quién y quién varía Z. Entonces, arriba, que es el punto verde, Z vale 4 menos Y cuadrado. Porque ahí es lo que vale el punto X, Y en el cilindro. ¿Cierto? Repito, este punto verde que tengo acá, que está encerrado en amarillo ahora mismo, es la imagen del punto XY bajo la función que me da al cilindro. Esa es la función 4 menos Y cuadrado. Y ahora yo me voy al punto negro. El punto negro es la imagen de la función que me da al paraboloide del punto XY. Esa imagen es 2X cuadrado más Y cuadrado. Y listo. Entonces, esta de acá es la descripción de mi región de integración. Y ahora simplemente uno procede a integrar la función 1 en esa región R. ¿Sí está más o menos claro o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, creo que esta definitivamente es la forma más corta y sencilla de hacerlo. Listo. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Sí, es que todos están medio sencillos. Profe, pues ahí mirando esa integral no sé, como muy fácil, pues muy directa. La última, la que estamos haciendo, ¿Cuál? la del volumen. Se va a colocar de pronto integrales de ese tipo, porque eso siempre está. Ah, esa de acá. Sí, Pues mucha raíz y mucha cosa. Se te lo porque eso termina volviéndose muy hay pesada. mucha sustitución trigonométrica, parece, ¿no? Por lo que sean esos límites. Ah, ok. A ver, no lo voy a hacer completamente, pero quiero convencerme de que sí es complicada. Entonces,
Aquí es menos raíz de 2, raíz de 2, menos raíz de 2 menos x al cuadrado, raíz de 2 menos x al cuadrado, y aquí es 2x cuadrado más y cuadrado, y 4 menos y cuadrado. 1 de z de y de x. Entonces ese es el volumen. Ahora esto sería igual a menos raíz de 2, raíz de 2. Y aquí pongo el tamaño del intervalo, que sería 4 menos 2y cuadrado menos 2x cuadrado. Ahora ese 4 no me gusta, es decir, factoricemos un 2, lo sacamos, aquí ponemos un 2 y aquí menos y cuadrado menos x cuadrado. Ok, y ahora esto sería 2 y aquí vamos a poner lo siguiente. Entonces, aquí no aparece y, sería 2 menos x al cuadrado por el tamaño del intervalo, que es 2 raíz de 2 menos x al cuadrado, menos, entonces la integral de ese y a la 3 sobre 3, y me toca evaluarlo acá. Entonces cuando yo hago eso me queda 2 sobre 3 por 2 menos x al cuadrado a la 3 medios. Listo, entonces ahora me tocaría integrar eso de acá. Esto de acá es 2 raíz, 2 integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Ahora, esto de acá es eso mismo, pues en ambas partes tengo ese factor, entonces eso me quedaría 4 tercios por raíz de 2 menos x al cuadrado, así mejor. Queda eso de acá. Em, no, y eso es sencillo. Eso es sencillo. Si saben integrar eso. Por ejemplo, uno puede hacer x igual a 2 seno, 2 seno de teta. 2 seno de teta y sí, no sé. Sí, yo creo que se puede hacer con x igual a 2 seno de teta. Ahí le tocaría integrar a uno al final. Em, aquí me quedaría coseno a la 3 y aquí me quedaría otro coseno. Me quedaría coseno a la 4. Profe, en el chat están diciendo que si se podría usar polares. Sí, claro. Lo que ustedes quieran. Pero lo que quiero decir es que, o sea, ustedes me preguntaron que si
que si podría parecer algo así de largo, pero miren que no es tan largo. Ya, o sea, la integral se redujo de acá, que es la expresión inicial, a esta de acá, en 2 minutos. Entonces, sí, de pronto puede parecer esto, porque no es tan largo. No, profe, sino que yo creo que fue de percepción. Le estaba mirando por otro lado. Ok, ok. Ahora, eso sí, si no hay ningún error en la cuenta, pero, pero bueno, o sea, hay error o no hay error, no es tan largo. Parece que no hay error. Em, sí, les tocaría integrar, si hacen el reemplazo de x por seno de teta, les tocaría al final integrar coseno a la 4 de teta. Y eso lo pueden integrar por partes. Escriben coseno a la 4 como coseno a la 3 por coseno. Coseno es la derivada del seno. Hacen integrales por partes y al final les va a tocar integrar coseno cuadrado por seno cuadrado. Y eso de ahí es 1 menos coseno a la 4. Entonces pueden despejar coseno a la 4 y ahí sale. Se supone que ya ustedes saben integrar, pero sí, o sea, no tengo por qué hacerlo con detalles porque ustedes son expertos integrando, pero lo pueden hacer integrando por partes. O si no, pues tienen tiempo para buscar cómo se integra eso en Google. Ok, ok. ¿Qué más? Bueno, entonces si no hay más preguntas, eh, hablamos mañana. Hablamos mañana y hablamos el martes en la asesoría para hacer la última asesoría antes del final. Listo, Bueno, pues, profe, profe. muchas gracias. Recuerden, sí, recuerden hacer todos los problemas que hemos hecho, que hemos propuesto hasta ahora en los talleres, porque de ahí van a salir 3 de los 5 problemas del final. También se incluye el taller de repaso. Sí, sí, todos. Listo. Profe, por favor, puede montar la grabación. Lo antes posible, Sí, please. claro. Sí, Listo, claro, muchas antes del gracias. examen. Profe, si nos quieres pasar ahí Bueno, el datico de muchachos, cuáles entonces que van les a vaya ser bien los mañana. puntos. No, pues solo digo, No, la lanzo, es chiste, pero puede que no sea tan chiste. Profe, o gracias. sea, Gracias, la profe. verdad, ok, ok, con gusto. La verdad, aún no sé, y si supiera tampoco lo diría. Mierda. Está bien, profe. Profe, Nos muchas vemos, gracias. profe. Hasta Ok, luego. listo, chao, pues. Que les vaya bien. Igual.